En la gran entrada, las antorchas parpadean iluminando las paredes de piedra desgastada. El aire frío y húmedo y el eco de los pasos resuena en el pasillo, y en el salón principal hay un majestuoso candelabro que cuelga del techo abovedado. Las paredes están adornadas con tapices antiguos que cuentan historias de batallas y traiciones, y un trono de ébano se encuentra al fondo, donde Elizabeth se sienta con una mirada impenetrable. Tras una puerta secreta, la biblioteca alberga estanterías llenas de pergaminos y libros prohibidos. Los conocimientos oscuros de Elizabeth se encuentran aquí, junto con sus secretos más profundos. Cámara de tortura, descendiendo por una escalera de caracol. Llegamos a una cámara lúgubre. Instrumentos de tortura cuelgan de las paredes. Elizabeth, vestida de rojo, observa con satisfacción. En el dormitorio real, en la torre más alta, el dormitorio de Elizabeth es opulento, pero austero. Una cama con dosel está cubierta de sábanas de seda negra. Un espejo antiguo refleja su belleza inmortal. Y en la sala de los espejos, aquí, Elizabeth se enfrenta a su reflejo en espejos antiguos. Algunos dicen que estos espejos revelan la verdadera naturaleza de las almas. ¿Qué secretos ocultan? El castillo respira historias de sangre y misterio. Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, gobierna con mano firme y ojos fríos. ¿Te atreves a explorar más? Pocos crímenes de mujeres han repercutido a lo largo de la historia, tanto como los de la condesa Elizabeth Bathory. Incluso si no estás familiarizado con el nombre, lo más probable es que hayas escuchado las historias sobre su legendario sadismo. Tal vez seas consciente de que tiene el dudoso honor de ser la asesina más prolífica, según lo dictado por Guinness World Records, o tal vez hayas escuchado mencionarla como una influencia clave para una pequeña novela llamada Drácula. En cualquier caso, la historia de la condesa Bathory está ahora más allá de la mítica, un cuento de hadas casi fantástico que sirve como recipiente para cada cuento de advertencia que hayas escuchado sobre las mujeres malvadas y sus vanidades que matan el alma. Bathory era un vampiro, un torturador, una criatura más allá de lo humano, que se bañaba en la sangre de inocentes para mantener su apariencia. Como suele ser el caso, la verdad detrás de la historia es mucho más interesante. Elizabeth Bathory nació en una finca familiar en Irbator, Real Hungría, en 1560 o 1561, hija del barón Jorge VI Bathory y de la baronesa Ana Bathory. Descendía de múltiples linajes nobles e incluyó al rey de Polonia y al príncipe de Transilvania entre sus parientes. Dicha línea de sangre también era una de las endogamias generacionales. Sus padres tenían relaciones cercanas, como era a menudo el caso de tales matrimonios. Se cree que esta puede haber sido la fuente de una serie de problemas de salud que Elizabeth experimentó cuando era niña. Sufrió de convulsiones epilépticas graves que llevaron a una serie de curas de pseudocharlatanes que inspiraron muchas de las historias más insidiosas sobre la leyenda de los vampiros de Bathory. Debido a que tampoco sobre la infancia de Bathory se puede probar con pruebas contundentes, este es el periodo de su vida en el que se centra la mayor parte de las especulaciones sobre los orígenes de su maldad. Una conspiración favorita es que sus convulsiones se trataron frotando la sangre de una doncella en sus labios, usando un trozo de su cráneo, encendiendo así su insaciable sed de sangre. Otra teoría postulaba que su familia la entrenaba para ser cruel y enseñaba brujería, y le exponía a la adoración satánica. No hay evidencia que respalde todo eso. Lo que sí sabemos es que se crió con lujo y un nivel de privilegio negado a la gran mayoría de los ciudadanos húngaros. A la edad de 10 años, Elizabeth estaba comprometida con Ferenc Nadasdy, un noble y heredero de una de las dinastías más ricas de la región, aunque técnicamente tenía una posición social más baja que su esposa. Se casaron cuando ya tenía 15 años, y Ferenc tomó el apellido Bathory, y el regalo de boda de Nadasdy a Bathory fue su hogar, el castillo de Sefte, ubicado en el extremo inferior de las montañas de los Cárpatos.
Solo unos años después de la boda, Ferenc fue ascendido a comandante en jefe de las tropas húngaras y enviado a la guerra contra el Imperio Otomano. Elizabeth se quedó atrás para administrar el patrimonio familiar y defender los asuntos de su marido y atender a la gente local. A menudo, sus deberes incluían proporcionar atención médica y asesoramiento a los ciudadanos inteligentes. También dio a luz al menos a 5 hijos, aunque algunos informes sugieren que tuvo otro que murió durante la infancia. Ferenc Nadasdy murió el 4 de enero de 1604 a la edad de 48 años después de 29 años de matrimonio con Báthory. En este momento, las acusaciones de las atrocidades de su esposa se habían convertido en algo común en todo el reino. Entre 1602 y 1604, los rumores sobre los crímenes de Báthory se volvieron imposibles de ignorar para las autoridades. El ministro luterano István Magyari presentó quejas contra ella, tanto públicamente como en la corte de Viena, pero el rey Matías II tardó hasta 1610 en asignar a 2 notarios, Andrés Keresturi y Moses Siraki, para recopilar pruebas sobre la miríada de cargos hechos en su contra. Para octubre de 1610, habían recogido 52 declaraciones de testigos. Para 1611, ese número había aumentado a más de 300. Se dice que Báthory comenzó a matar a las hijas de la nobleza menor, que sus padres enviaron a su gineceo para aprender la etiqueta de la corte. El uso de agujas también fue mencionado por los colaboradores en la corte. Había muchas formas sospechosas de tortura llevadas a cabo por Báthory. Algunos testigos nombraron a familiares que murieron mientras estaban en el gineceo. Otros informaron haber visto rastros de tortura en cadáveres, algunos de los cuales fueron enterrados en cementerios y otros en lugares sin marcar. El 13 de diciembre de 1612, Nicolás VI Zrinski confirmó el acuerdo con Turso sobre el encarcelamiento de Báthory y la distribución de la finca. En la víspera de Año Nuevo de 1612, Turso fue al castillo de Secte y arrestó a Báthory y junto con 4 de sus sirvientes que fueron acusados de ser sus cómplices. Dorothea Semtes, Jona Ho, Katarina Benica y János Ujbari. Según la carta de Turso a su esposa, su visita sin previo aviso encontró una niña muerta y otra niña presa viva en el castillo, pero no hay evidencia de que le preguntaron qué había pasado. Aunque comúnmente se cree que Báthory fue atrapada en el acto de tortura, estaba cenando inicialmente. Turso hizo la declaración a los invitados y aldeanos de Báthory de que había atrapado con las manos en la masa. Sin embargo, fue arrestada y detenida antes del descubrimiento a la presentación de las víctimas. Parece más probable que la afirmación del descubrimiento del torso de Báthory cubierto de sangre haya sido el embellecimiento de relatos ficticios. La mayoría de los testigos testificaron que habían escuchado las acusaciones de otros, pero no los vieron ellos mismos. Los sirvientes confesaron bajo tortura, lo que no es creíble en los procedimientos contemporáneos. Fueron testigos del rey, pero fueron ejecutados. El 25 de enero de 1611, Turso escribió una carta al rey Matías describiendo que habían capturado y confinado a Báthory en su castillo. El palatino también coordinó los pasos de la investigación con la lucha política con el príncipe de Transilvania. Fue detenido en el castillo de Secte por el resto de su vida, donde murió a la edad de 54 años. Como escribió György Turso, Elizabeth Báthory estaba encerrada en una habitación con ladrillos, pero según otras fuentes, documentos escritos de la visita de los sacerdotes, julio 1614, pudo moverse libremente y sin obstáculos en el castillo, más similar al arresto domiciliario. Escribió un testamento en septiembre de 1610 en el que dejó todas las posiciones heredadas actuales y futuras a sus hijos. En el último mes de 1610 firmó su acuerdo en el que distribuyó las propiedades, tierras, posesiones y entre sus hijos. En la noche del 20 de agosto de 1614, Báthory se quejó a su guardaespaldas de que sus manos estaban frías, con lo que él respondió: «No es nada, señora, solo ve a acostarte». Se fue a dormir y fue encontrada muerta la mañana siguiente.
Fue enterrada en la iglesia de Secte el 25 de noviembre de 1614. Pero según algunas fuentes, debido al alboroto de los aldeanos por tener a la condesa enterrada en su cementerio, su cuerpo fue trasladado a su casa de nacimiento en Exeter, donde fue enterrado en la cripta de la familia Bathory. La ubicación de su cuerpo hoy en día es desconocida, pero se cree que está enterrado en lo profundo de la zona de la iglesia del castillo. La iglesia de Secte y el castillo de Secte no llevan ninguna marca de su posible tumba. El caso de Elizabeth Bathory inspiró numerosas historias durante los siglos XVIII y XIX. El motivo más común de estas obras fue el de la condesa que se bañaba en la sangre de sus víctimas vírgenes para retener la belleza de la juventud. Esta leyenda apareció impresa por primera vez en 1729 en la trágica historia del erudito jesuita László Turoczi, el primer relato descrito del caso Bathory. La historia se cuestionó en 1817, cuando los relatos de los testigos que habían surgido en 1765 se publicaron por primera vez. No incluyeron referencias a los baños de sangre. En su libro Hungría y Transilvania, publicado en 1850, John Paget describe los supuestos orígenes del baño de sangre de Bathory, aunque su cuento parece ser una recitación ficticia de la historia oral de la zona. Es difícil saber qué tan preciso es su relato de los acontecimientos. El placer sádico se considera un motivo mucho más plausible para los crímenes de Bathory. Bathory ha sido etiquetada por Guinness World Records como la asesina más prolífica, aunque se debate el número de sus víctimas. Los cargos formulados contra Bathory han sido descritos por varios historiadores como una caza de brujas. Otros escritores como Michael Farey en 1989 han dicho que las acusaciones contra Bathory fueron apoyadas por el testimonio de más de 300 personas, algunos de los cuales escribieron pruebas ficticias y la presencia de niñas mutiladas, encontradas en el momento de su arresto. Fuentes recientes afirman que las acusaciones fueron un espectáculo para destruir la influencia de su familia en la región, de la que se consideró una amenaza para los intereses políticos de sus vecinos, incluido el imperio de los Habsburgo. Las historias sobre Bathory se convirtieron rápidamente en parte del folclore nacional. Las leyendas que describen sus tendencias vampíricas, como la historia de que se bañó en la sangre de las vírgenes para retener su juventud, generalmente se registraron años después de su muerte y se consideran poco fiables. Algunos insisten en que ella inspiró al Drácula de Bram Stoker, 1897, aunque las notas de Stoker sobre la novela no proporcionaron evidencia directa que apoya esta hipótesis. Aunque los documentos de juicio de 1611 respaldaron las acusaciones en su contra, la investigación moderna ha cuestionado la veracidad de las alegaciones. Bathory era una mujer poderosa, especialmente después de la muerte de Nasty. La cancelación de una gran deuda que Matías tenía con ella a cambio de permitir que sus familiares administraran su cautiverio sugiere que los actos atribuidos a ella podrían haber sido calumnias políticamente motivadas para apropiarse de sus tierras. Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta, fue una noble húngara y supuesta asesina en serie de la familia Bathory. Poseía tierras en el reino de Hungría, ahora Eslovaquia, y vivió en los siglos XVI y XVII. Fue acusada de torturar y matar a cientos de chicas y mujeres entre 1590 y 1610. Mientras que sus sirvientes fueron juzgados y condenados, Bathory fue encarcelada en el castillo, donde murió en circunstancias misteriosas. Su triste legado está manchado por sangre y leyendas, y su historia sigue intrigando a quien exploran los castillos, criptas y museos en Hungría, Eslovaquia y Austria, aunque algunos investigadores cuestionan si sus crímenes fueron exagerados como parte de una conspiración en su contra. La figura de la Condesa Sangrienta sigue siendo un enigma en la historia. Uno de los relatos más famosos sobre Elizabeth Bathory y es su supuesto baño de sangre. Se dice que ella creía que bañarse en la sangre de vírgenes le otorgaría juventud y belleza eterna. Según la leyenda, Elizabeth ordenaba que jóvenes doncellas fueran llevadas a su castillo. Allí las torturaba y asesinaba drenando su sangre en la bañera. Se sumergían en este líquido carmesí creyendo que así conservaría su juventud. Aunque estas historias han sido ampliamente difundidas,
es importante señalar que se registraron años después de su muerte y se consideran poco confiables. También se dice que Elizabeth tenía una habitación especial en su castillo con espejos antiguos. Estos espejos, según la leyenda, revelan la verdadera naturaleza de las almas. Elizabeth pasaba horas frente a ellos, observando su reflejo. Algunos creían que los espejos mostraban su lado oscuro y siniestro, mientras que otros decían que reflejaban su belleza y poder. ¿Qué secretos ocultaban estos espejos? ¿Mostraban la verdad sobre sus crímenes o simplemente reflejaban su propia obsesión con la inmortalidad? Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta, ha inspirado tanto películas como leyendas. Su historia de supuestos asesinatos de jóvenes vírgenes y su baño en su sangre han creado un terreno fértil para películas aterradoras sobre su vida. La figura de Elizabeth Bathory sigue siendo un enigma y su historia se mezcla con mitos y realidades. Estas películas nos sumergen en el oscuro y enigmático mundo de Elizabeth Bathory y la Condesa Sangrienta. Hay un canto tortuoso en el mito de Bathory, una malvada tentadora más parecida a un villano de Disney que a una verdadera noble. Es otra forma en que la historia suaviza la verdad, porque simplemente lo real es demasiado horrible para considerarlo. Si te gustan mis historias, no dejes de darle like y por favor suscríbete. Gracias.